Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Les saluda el pastor Cristian Bonifaz. Para mí es un gusto inmenso darles la bienvenida una vez más a este programa titulado Su palabra es suficiente. En medio del trabajo, en el día a día, en la familia, en cualquier circunstancia, debemos recordar lo que Dios dice en su palabra. Escribiré mi ley en sus corazones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Así que aquí empezamos. Alguien me preguntó alguna vez, ¿cómo sé si lo que voy a hacer, si lo que voy a emprender, si la decisión que voy a tomar está dentro de la voluntad de Dios? Y me decía, porque me han enseñado que si todo se facilita, es porque está en la voluntad de Dios. Esa es la pregunta que me hacía esta amada hermana. Y venía a mi mente que eso no es verdad. Que el hecho de que las cosas se faciliten, de que las cosas empiecen a salir bien, no significa que estén dentro de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel en el desierto quiso comer carne. Insistió para comer carne, neció con Dios, lloraron a la puerta de sus tiendas, hicieron una forma de protesta y obtuvieron lo que quisieron, pero no fue para bien, sino para juicio. El hijo pródigo, cuando quiso irse de la casa del padre, neció con el padre. Le dijo, dame mi herencia. Y obtuvo lo que quiso. Y el padre dejó. Porque así es Dios. Dios puede permitirnos hacer muchas cosas dentro de su voluntad permisiva, mas no su voluntad perfecta. Y es ahí donde nosotros debemos tener cuidado. No vaya a ser que nos encontremos neceando contra Dios y obtengamos lo que queremos, pero no es para bendición, sino que Dios nos permite hacer lo que nosotros queremos hacer en nuestra necedad, en nuestra insistencia, en nuestra dureza de corazón, pero para juicio. Porque cuando el pueblo de Israel comió carne, no fue para bien. Despreciaron el maná de Dios y quisieron la comida de Egipto. Mire lo que dice en Números 11:19. La palabra de Dios dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino que hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Mire, hermano, la palabra de Dios es clara. Van a comer porque neciaron contra Dios y Dios les ha permitido hacer lo que ellos querían y comer lo que ellos querían, despreciando el maná, que es tipo de la palabra de Dios, tipo del consejo de Dios. Pero ahora Dios les permite saciarse de algo que no está en la voluntad de Dios, perfecta de Dios, sino que Dios les va a permitir a ellos hacer hasta que se sacien y aborrezcan. Y ahí está la respuesta, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos ya, hermano, hartados de hacer nuestra propia voluntad? No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Que a veces llegan puntos en la vida en la que uno ya se cansa, hermano, uno ya no tiene fuerzas y uno nada más le dice, Señor, ayúdame, ya no quiero seguir haciendo mi voluntad, ahora quiero hacer tu voluntad, papá. A ese punto tenemos que llegar. Pero cuando vivimos neciando contra Dios, Dios nos permite que lo hagamos. ¿Para qué? Para hacernos un bien.
Porque solo así es que logramos entender, hermano, que los pensamientos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Que si Dios no nos permite hacer algo, no es porque quiera hacernos daño, sino que sencillamente Él, que conoce el futuro, que sabe las cosas que van a suceder, que conoce lo que vamos a hablar incluso antes de que salga de nuestra boca, dice su palabra, que sus pensamientos no son los mismos pensamientos que nosotros, ni los nuestros son los mismos que Dios. El Señor Todopoderoso, que todo lo sabe, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, no nos permite hacer muchas cosas, pero a veces nos deja ya para que entendamos y aprendamos y nos saciemos y aborrezcamos el hacer nuestra propia voluntad. Ahora mire lo que dice Lucas 15:16. Y deseaba, el hijo pródigo, ¿no? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto es increíble, hermano, porque déjeme decirle una cosa. El hijo pródigo se sació de hacer su propia voluntad. Y fue así como pudo regresar a la casa del padre. Ya él salió de la casa del padre lleno de orgullo, lleno de altivez, de prepotencia. Él salió de la casa del padre creyendo que su voluntad era mejor que la voluntad del padre, pero él regresa ahora a la casa del padre entendiendo que su voluntad le llevó a estar en la condición que estaba, como a muchos de nosotros. Y vuelve como siervo, sale como rey y vuelve como siervo, si pudiera decirlo así. Pero déjeme decirle algo más. Así es como nosotros debemos regresar a la casa del Padre, como siervos, hartos ya de hacer nuestra propia voluntad y deseando hacer la voluntad del Padre. Así y solo así es como debemos y regresaremos a la casa del Padre, como el hijo pródigo regresó. Ahora, yo quiero decirle, hermano, 3 cosas que usted debe tener muy en cuenta. 3 cosas que Dios me ha enseñado a mí que yo quiero hoy enseñarle a usted. Así que preste mucha atención. ¿Cómo sé si esto es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sé si lo que voy a hacer, si la decisión que voy a tomar, si lo que voy a emprender es de Dios o no es de Dios? Hermano, hay 3 cosas que son infalibles. Primera, todo lo que interrumpa tu comunión con Dios no viene de Dios. Les repito nuevamente, todo lo que interrumpa tu comunión con Dios no viene de Dios. Dios no te va a dar nada para alejarte de su presencia. No, es que, pastor, estoy siendo muy bendecido. Usted no sabe cómo estoy siendo de bendecido. Me está yendo tan bien. Ya hice mi segunda casa, compré mi segundo carro. Sí, a veces oro, a veces leo la Biblia. No tengo mucho tiempo, pero estoy lleno de cosas materiales, lleno de trabajo. Hermano, esa no es la voluntad de Dios. No se diga la iglesia. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice el Señor. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos y queremos creer que es la voluntad perfecta de Dios, cuando no lo es. Al joven rico, Cristo le dijo: deshazte de todo y ven y sígueme. Y usted lo puede encontrar en Lucas 12, todo el capítulo. Y el 32, el verso 32 es el que más me quebranta. La palabra de Dios es difícil, pero solo los valientes logran arrebatar el reino de los cielos. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero, donde va a ser crucificado y sígame.
Lo segundo que debes tener en cuenta en tu vida, hermano, es que todo lo que interrumpa tu comunión familiar no viene de Dios. Todo lo que te termine alejando de tu familia, tu esposa, tus hijos, no viene de Dios. Son solo tus afanes los que te están guiando, mas no el Espíritu de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor a través de Adán. No es bueno. Puedes hallarle 1000 pretextos, pero la palabra de Dios tiene la razón. Y la tercera cosa que quiero que tengas muy presente en tu vida: todo lo que interrumpa tu formación espiritual, tu crecimiento espiritual, no viene de Dios. El propósito de Cristo cuando vino a la tierra no era llenarle a la gente los bolsillos de dinero. Ese no era su propósito. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Cristo vino a librar al hombre de la esclavitud, de los afanes. Cristo vino a hacernos conocer a nosotros cosas que no entendíamos ni sabíamos. Palabras eternas, palabras de vida. Y esas palabras se quedan grabadas en la mente y en el corazón y no nos dejan ser iguales. Y es algo tan precioso lo que el Señor no solo enseña, sino lo hace. Padre, que no se haga mi voluntad, dijo el Señor allí desplomado de rodillas. A veces nos hace falta eso, desplomarnos delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, no me dejes hacer mi voluntad. Por más que llore, por más que patalee, por más que grite, por más que insista, Señor, no me dejes hacer mi voluntad, Señor, porque mi voluntad me lleva siempre a sufrir, pero tu voluntad, Señor, es vida eterna. Y ahí tiene que estar puesto el corazón de la iglesia, del cristiano. Le hablo a la iglesia, le hablo al cristiano, le hablo a aquel que ha escuchado la palabra y se considera a sí mismo cristiano. Como dice el apóstol Pablo: si habéis creído, en la carta a los Efesios, si de veras se os predicó el evangelio, si de veras escucharon la palabra, si de veras son cristianos, si de veras han creído, vivan conforme a su llamamiento, conforme a lo que son. Son 3 reglas, son 3 cosas que yo tengo que aplicarlas y he tenido que aplicarlas en mi vida, y que hoy se las doy a usted para que las aplique. No todo lo que se facilita en la vida viene de Dios. Por eso me encanta mucho lo que dice Jeremías 6:16. Quiero que abra allí su Biblia, hermano, y lo lea conmigo. La bendita palabra de mi Dios, y su Dios dice así. Jeremías 6:16. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos en él. Eso me deja sin palabras, hermano. ¿Hasta dónde puede llegar la necedad del corazón del hombre? Y digo necedad porque así es como Dios lo considera. Aquel que no tiene presente a Dios en sus planes. Como dijo Santiago, hermano, el apóstol Santiago: si Dios quiere, haremos; si Dios quiere, iremos; si Dios nos permite. Y si no lo permite, pues Él sabe por qué. Pero son las sendas antiguas. Preste mucha atención. No es el modernismo.
No es el que ahora estamos viviendo un evangelio diferente porque estamos en una época diferente. Hermanos, si Cristo viviera en nuestra época, yo le digo una cosa. Cristo volviera a hacer lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Destruir las obras del enemigo y entregar su vida en obediencia al Padre. Así que no me diga que vivimos en una época diferente, porque Cristo hubiera hecho lo mismo que hizo antes. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, permanecerá, dice el Espíritu de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Párense allí, en los caminos, y miren y pregunten, ¿dónde están los senderos antiguos? Esos senderos antiguos, hermano, son el fundamento de los apóstoles y los profetas. Por amor a Dios, hermano, no viva un evangelio cultural ni modernizado. Lea allí la palabra y mire cómo vivieron los profetas y trate de imitarlos. Imite a los hombres de fe que están en la Biblia, a los apóstoles. Imiten la vida de aquellos que agradaron a Dios, porque solo así estaremos en la voluntad perfecta de Dios. Dejemos ya de hacer lo que nos parece bien y preguntemos cuál es el camino correcto que Dios dice, las sendas antiguas, por donde debemos andar, por donde debemos caminar. Vaya, pregúntele a su pastor y dígale: pastor, necesito consejería, necesito voy a tomar estas decisiones. Y preste atención, no sea como aquellos que siempre piden consejo y siempre hacen lo que quieren. No. Deténgase un momento allí. Pare allí. Detenga sus afanes y deténgale a su alma allí un momento. Desplómese un momento en la presencia de Dios y dígale: Padre, si es posible, si está en tu voluntad, Señor, esto que voy a hacer, pero te ruego que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Perdóname, porque siempre hago lo que yo quiero. No quiero ser como el pueblo de Israel, Señor, que neció contigo. No quiero neciar contigo, Dios. Cambia mi corazón, cambia mi mente. Ayúdame, oh Dios, porque tengo un corazón engañoso y perverso, Dios. Pero tú que eres el alfarero, tú que eres el labrador, Señor, te pido a ti, moldéame, transfórmame, dame un corazón nuevo, un corazón limpio y un espíritu recto, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. No me dejes hacer mi voluntad. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes visitar nuestra página web www.milpredicas.com www.milpredicas.com. Recuerda, siempre debes atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto en otro programa. Su palabra es suficiente. Te envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz del Señor esté en ti. Bendiciones.